La primera vez que sospeché de Clara fue porque alguien en recepción del Hotel Eurostars Madrid Tower me llamó señor Casado, y yo nunca me había alojado allí. Fue un jueves. Eran las 7:20 de la tarde, y yo estaba saliendo del trabajo en la calle Alcalá cuando recibí una llamada perdida. Un número fijo. Llamé de vuelta, por pura curiosidad, y una voz educada contestó. Recepción del Eurostars Madrid Tower, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, perdone, me han llamado desde este número. Un momento, ¿es usted el señor Casado? Su acompañante ha salido hace unos minutos y dejó olvidado su cargador en la habitación. Pensamos que aún podría estar cerca. Me quedé en silencio. Clara y yo llevamos casi 10 años casados, y sí, nuestro apellido es Casado, pero jamás habíamos puesto un pie en ese hotel. Al menos, no juntos. No sé qué me empujó a hacerlo, pero colgué, subí al coche y conduje directo hacia allí. El tráfico estaba denso, como siempre en la M30, pero mi cabeza iba más rápido que cualquier coche. ¿Quién se aloja en un 5 estrellas a las 6 de la tarde y se marcha en taxi con prisa a las 7? ¿Y por qué diantres me llamaron a mí? Al llegar al hotel, me acerqué al mostrador. No sabía bien qué iba a decir. Disculpe, empecé, nervioso pero intentando sonar natural, creo que ha habido un malentendido. Me llamaron desde aquí hace un rato. La recepcionista me miró un segundo y luego tecleó algo en el ordenador. ¿Señor Casado? Sí, bueno, sí. Supongo. Ah, perfecto. Su cargador. Un momento. Y ahí estaba, un pequeño cable blanco enrollado con una goma. Nada fuera de lo común. Hasta que ella, sin saberlo, me lanzó la primera bomba del día. Su esposa dijo que tal vez volvería por él, aunque mencionó que tenía prisa porque su hijo salía del entrenamiento. ¿Quiere que se lo guarde? ¿Perdón, mi esposa? Sí. ¿No era su esposa? ¿Señora Clara Moreno? Me tragué en seco. No respondí. Solo asentí. Lo justo para no parecer un loco, lo suficiente para empezar a sentirme uno. Y así empezó todo. No con un mensaje sospechoso, ni con una conversación a medias escuchada por casualidad. Empezó con un cable de móvil y una frase que aún retumba en mi cabeza, ¿no era su esposa? Volví a casa con el cargador en el bolsillo y la cabeza como un puto tambor. Clara estaba en la cocina preparando la cena como si nada, en bata, con una copa de vino blanco en la mano y el horno encendido. Me saludó con su sonrisa de siempre, esa media sonrisa que parecía automática y que ahora, por primera vez, me dio asco. Me dijo que había salido tarde del trabajo, que el tráfico estaba insoportable y que había pasado por el Carrefour a comprar salmón. Yo asentí. Me senté en la silla, observándola con atención, como si la estuviera viendo por primera vez. Hablaba, se movía con soltura por la cocina, me preguntaba por mi día, y en algún momento me ofreció vino. Le dije que no, que me dolía la cabeza, y no era mentira. El problema era que no tenía claro si el dolor venía de la tensión o de las imágenes que mi cabeza empezaba a construir sin que yo quisiera. La habitación de hotel, ella con alguien más, tal vez desvistiendo a otro hombre en una cama de sábanas blancas. Me estaba enfermando por dentro, y ella allí, rayando zanahoria y quejándose de un compañero de oficina que se había apropiado de un proyecto suyo. Esa noche no dormí. Me tumbé a su lado como siempre, pero no cerré los ojos. Ella roncaba suavemente, una costumbre que antes encontraba tierna y que ahora me parecía una provocación. A las 5 de la mañana me levanté y salí a la calle a dar una vuelta. Me senté en un banco frente al portal, sin saber muy bien por qué, tal vez esperando ver algo, aunque no tenía sentido. Volví cuando ya empezaba a amanecer y fingí que acababa de despertarme.
Durante los días siguientes me dediqué a comprobar pequeños detalles. No usé el móvil, no revisé su correo, no instalé cámaras, nada de eso. Lo que hice fue observar. Salía del trabajo un poco antes sin decir nada y me apostaba frente a su oficina, a veces desde el coche, a veces en una cafetería cercana. Aprendí su rutina en 3 días. Entrada a las 9:10, café con sus compañeras en la plaza a las 11, salida a comer a las 2 en punto, casi siempre con la misma compañera rubia que habla muy alto. Pero el jueves algo cambió. Salió a la 1:40, sola, con prisa. Se subió a un taxi. Lo seguí. El taxi la llevó de nuevo al mismo hotel. El Eurostars. Se bajó mirando el móvil, ni siquiera miró alrededor. Entró por la puerta giratoria y se perdió en el interior. Yo no hice nada. No me bajé. No toqué el claxon. No entré tras ella. Solo me quedé ahí, viendo cómo el taxi arrancaba de nuevo y cómo una parte de mí se partía en dos. Volví a casa, esta vez sin ganas de hablar. Cuando llegó por la tarde, Clara comentó algo sobre una reunión inesperada que la había hecho salir antes. Asentí. Estaba practicando eso, asentir. Le pregunté si la reunión había sido productiva. Dijo que sí, pero que era un cliente difícil. Luego se duchó y puso una serie en la tele. Yo fingí leer. El sábado hice una llamada. No a un detective, no a un amigo, no a nadie cercano. Llamé directamente al hotel. Me hice pasar por ella. Dije que quería confirmar una reserva que tenía con mi marido para el lunes por la tarde, que no recordaba si era a nombre de Clara Moreno o de César Gutiérrez. Hubo una pausa. La chica de recepción me pidió que esperara. Luego me confirmó que la reserva figuraba a nombre de Clara Moreno, acompañante César Gutiérrez. Habitación doble, lunes a las 16. Colgué sin decir más. No sentí rabia, ni ganas de gritar, ni lágrimas. Fue una mezcla de vacío y determinación. Ya no era una sospecha. Era una certeza con nombre y hora. César. No hacía falta que preguntara más. Era el imbécil del que me hablaba en la sobremesa, el que le hacía reír, el que entendía mejor que nadie los problemas de oficina. Claro que los entendía, si se los susurraba al oído después de follársela en un hotel de 4 estrellas. No hice nada el domingo. Me limité a limpiar el coche, revisar la cuenta bancaria desde el ordenador del salón y poner en orden un par de carpetas que tenía olvidadas. Clara se pasó la tarde hablando por teléfono con su hermana, haciendo risotto y preguntándome si el martes queríamos ir al cine. Le dije que sí, que sonaba bien. No tenía ni idea de que al día siguiente, mientras ella estuviera con César, yo estaría ya ejecutando el plan que tenía en mente. Porque ya lo tenía. Porque ya había dejado de ser el Javier pasivo y confundido. Porque el lunes, cuando ella se quitara los tacones en una habitación del piso 22, alguien más estaría viendo desde más cerca de lo que nunca imaginó. Lunes, 15:47. Estaba aparcado en la acera de enfrente, con el coche apagado y el cinturón puesto, como si estuviera esperando a alguien que nunca iba a llegar. El hotel se alzaba frente a mí como cualquier otro edificio elegante de Madrid, y yo ya sabía que en unos minutos mi mujer iba a cruzar esas puertas con otro hombre, como ya lo había hecho al menos una vez, pero ahora estaba seguro de que no era un encuentro casual ni algo nuevo. Esto era rutina. Esto era costumbre. Había elegido una camisa clara, unos vaqueros oscuros y zapatillas para no llamar la atención, y llevaba conmigo una mochila con una cámara digital que me había prestado mi primo, periodista en una web de deportes. No era un plan de película, era algo simple, pero suficiente. No quería sangre, no quería escándalos en recepción, no quería gritarle delante de extraños. Quería verla. Quería ver con mis propios ojos lo que ya sabía.
Y necesitaba guardar una prueba. Algo que me ayudara a no dudar cuando llegara el momento. A las 16:01, Clara apareció en la esquina de la calle, con ese abrigo beige que tanto le gustaba y con una coleta rápida, como si se hubiera tomado la molestia justa de parecer presentable sin dar la impresión de ir a una cita. Caminaba deprisa, mirando el móvil. No parecía nerviosa. Parecía segura, acostumbrada. 2 minutos después, él apareció desde la otra dirección. Alto, con chaqueta de cuero, gafas oscuras, barba recién arreglada. Lo reconocí por una foto que había visto en su perfil de empresa cuando lo busqué en Google la semana anterior. Se saludaron sin beso. Ni siquiera se tocaron. Pero caminaron juntos hacia la entrada y entraron. Sin decir nada. Sin mirarse 2 veces. Como si ya supieran perfectamente lo que venía después. Esperé 5 minutos. Crucé la calle, entré al vestíbulo fingiendo que miraba el móvil, saludé con un gesto a la recepcionista y me dirigí al ascensor como si supiera a dónde iba. Nadie me detuvo. En el piso 22, el pasillo estaba en silencio. No tenía forma de saber exactamente en qué habitación estaban, pero solo había 5 puertas a la vista. Me senté en una de las sillas del pasillo, como si estuviera esperando a alguien que saliera de una reunión. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché una puerta cerrarse suavemente a mi izquierda. Me acerqué con cuidado, sin pegar el oído ni hacer nada obvio, y escuché voces, risas apagadas, pasos. No me moví. Me limité a colocar la cámara en modo de video, la puse en mi regazo apuntando hacia la puerta y grabé durante 2 minutos. No sabía si iba a captar algo útil, pero necesitaba hacer algo más que quedarme parado. Luego, sin prisa, bajé las escaleras. No volví al coche. Caminé hasta una cafetería a 3 calles de allí y pedí un café solo. Lo tomé en la terraza, observando a los que pasaban. Gente con vidas normales, probablemente sin idea de que alguien que conocían les estaba mintiendo. Estuve allí 1 hora, tal vez más. Luego regresé al coche y me marché. Esa noche no dije nada. Clara llegó a las 20:14, con una bolsa del supermercado y una excusa ya preparada sobre una reunión que se había alargado. Me preguntó si quería cenar pizza. Le dije que sí. Comimos viendo un programa de cocina. Ella rió un par de veces con los comentarios del presentador. Yo fingí que también. Después de cenar, fregó los platos y subió a ducharse. Yo me quedé en el salón, viendo las imágenes del video. No se veía gran cosa, pero su voz se oía clara. Dijo su nombre al entrar en la habitación. Dijo, déjame colgar el abrigo. Luego, algo más bajo, se oyó, te echaba de menos. Eso fue suficiente. Cuando bajó del baño, me preguntó si al final íbamos al cine el día siguiente. Le dije que prefería quedarnos en casa. Me miró un poco extrañada, pero no insistió. Se puso el pijama, se tumbó en el sofá y me pidió que le rascara la espalda. Lo hice. Porque aún no era el momento. Porque tenía que preparar todo bien. Porque si iba a caer, quería que se llevara consigo cada maldita mentira. Al día siguiente, mientras ella se duchaba, imprimí una captura del video, solo una imagen en la que se le ve de perfil entrando a la habitación. No se ve su cara del todo, pero su cuerpo, su abrigo y su voz en el audio la delatan. Lo metí en un sobre y lo dejé en el salpicadero de su coche, junto con una nota que solo decía, ¿cuántas veces exactamente has colgado ese abrigo allí? Después, fui a trabajar. A la hora de comer, revisé mi móvil. Sin llamadas. Sin mensajes. A las 17:08, recibí un audio. Era ella. Su voz temblaba. Me pidió que habláramos. Que era urgente. Que necesitaba explicarme algo. No contesté.
Llegó a casa a las 19:40, antes de lo habitual. Abrió la puerta sin saber si iba a encontrarme. Yo estaba en el salón, sentado, con la misma ropa de trabajo, esperándola. Javi, dijo, bajando la voz, por favor. Siéntate, le respondí. Hoy vas a hablar. Pero primero vas a escuchar. Se sentó al borde del sofá, las manos entrelazadas, la espalda tensa, sin mirarme a los ojos. Respiraba rápido, como si estuviera conteniendo algo que ya no podía aguantar más. Yo no dije nada durante casi un minuto entero. Solo la miraba. Quería ver cuánto aguantaba en silencio, cuánto podía soportar su propia mentira sin romperse. Y al final, lo hizo. Soltó el aire de golpe y empezó a hablar como si las palabras se le escaparan antes de pensar. Fue solo un par de veces, dijo, evitando mirarme. No sé por qué pasó, no lo tenía planeado. Te juro que no fue algo que busqué. Sucedió, y no supe cómo pararlo. Asentí sin decir nada. No le iba a poner las cosas fáciles. No me enamoré de él, no lo hice por amor. Fue, no sé cómo explicarlo. Me sentía sola. Tú estás todo el día en lo tuyo, casi no hablamos, no hacemos nada juntos. Me miras como si ya no te importara nada de lo que soy o lo que hago. Y él me hizo sentir otra vez vista, escuchada. ¿Te sentías sola? Repetí, con la voz baja pero firme. ¿Y la solución a eso fue follarte a alguien del trabajo en un hotel cada 2 semanas? Su cara se tensó, como si no esperara que usara esa palabra. Pero no me importaba. Estaba harto de suavizar las cosas. Llevaba años hablando como si todo tuviera que mantenerse en un tono correcto, como si no decir las cosas en voz alta las hiciera menos reales. No fueron tantas veces, murmuró. Entonces dime cuántas. No lo sé. Titubeó. 5, 6 veces. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué seguiste viniendo a casa, cocinando, durmiendo conmigo, pidiéndome que fuéramos al cine, si ya estabas con otro? Porque tú eres mi marido, respondió sin pensar. Porque no quiero perder esta vida. Esta vida, repetí. ¿La vida donde te vas a un hotel mientras yo creo que estás en una reunión? ¿Esa vida? Se quedó callada. Cerró los ojos un momento, se frotó las sienes, como si pudiera deshacerse del dolor simplemente tocándose. Yo no iba a consolarla. No esa noche. No sé por qué lo hice, repitió otra vez. Supongo que necesitaba algo distinto. No pensé que me fueras a pillar, lo admito. Creí que si era discreta, si lo separaba bien, no te afectaría. ¿Y eso te parece normal? Claro que no. Pero tampoco creo que tú estés tan limpio como para juzgarme. Tú también te fuiste cerrando. Hace meses que no tenemos sexo, que no nos decimos nada bonito. Ni siquiera me preguntas cómo estoy. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No, pero ayuda a entenderlo. No busco entenderlo, Clara. Busco decidir qué voy a hacer ahora. Volvió a quedarse en silencio. Esta vez más tiempo. La habitación estaba en calma, pero el ambiente era pesado, insoportable. Se oía el reloj de la cocina, el murmullo bajo de la tele del vecino. Ella me miraba ahora, esperando que le dijera algo, cualquier cosa que le diera un margen. Pero no había margen. ¿Y él? Pregunté finalmente. ¿Qué es él para ti? ¿Un desahogo? ¿Un plan para cuando yo no esté? No hay ningún futuro con él, dijo rápido. Se lo dejé claro. No quiero nada serio. No lo veo así. Solo era un polvo que se repite, interrumpí. Sí, dijo bajando la mirada. Solo eso. Me levanté sin avisar. Fui a la habitación,
Abrí el armario, saqué una bolsa de deporte y empecé a meter ropa. Ella vino detrás de mí. ¿Qué haces? Me voy esta noche. No me voy a quedar a dormir al lado de alguien que me mintió en la cara durante semanas. ¿Y ya está? ¿Ni siquiera vamos a hablarlo bien? ¿Vas a tirar todo por esto? No soy yo quien lo ha tirado, le respondí sin levantar la voz. Tú lo tiraste en el ascensor del piso 22, mientras yo estaba aquí planchando tu ropa para el día siguiente. Se tapó la cara con las manos. No lloró. Solo se quedó allí, de pie, mirándome hacer la maleta. Me fui sin decir adiós. Cerré la puerta de casa sin portazos ni drama, bajé las escaleras despacio y salí a la calle. Llamé a mi hermano y le pedí dormir en su sofá. No preguntó mucho. Me dijo que sí, que fuera. Esa noche, tumbado en un colchón inflable en el salón de su casa, empecé a escribir en una libreta todo lo que recordaba, cada detalle, cada conversación, cada mentira. No quería olvidar ni una parte. No por rencor. Por claridad. Porque sabía que lo peor aún no había llegado. Y necesitaba estar preparado. Los días siguientes fueron una mezcla de mensajes, llamadas perdidas y un silencio que me estaba costando sostener, pero que al mismo tiempo necesitaba más que cualquier otra cosa. Clara no paró de escribirme desde el martes. Me envió audios que no abrí, mensajes que no respondí y una vez incluso apareció en casa de mi hermano a dejarme una bolsa con algo de ropa limpia y una nota que decía que no estaba intentando presionarme, que solo quería que tuviera todo lo necesario. No le contesté tampoco. Me limité a seguir yendo al trabajo, entrando y saliendo como un autómata, sin decir nada a nadie y sin mostrar un solo gesto que delatara lo que llevaba por dentro. No quería compasión ni consejos, solo necesitaba llegar a una decisión que no naciera del odio ni de la rabia, porque sabía que si lo hacía con la cabeza caliente iba a arruinar todo sin pensar en las consecuencias. Y había mucho en juego, años de vida juntos, una hipoteca a medias, familia, amistades comunes, todo ese entramado que se construye con el tiempo y que no desaparece de un día para otro, por mucho que uno quiera. El viernes, a las 7 de la tarde, la llamé. Contestó al primer tono. Hola, dijo casi sin aliento. Gracias por llamar. Quiero hablar en persona. Mañana. Sin excusas, sin rodeos. Claro. ¿Dónde? En casa. A las 5. Allí estaré. Colgué sin añadir nada más. El sábado llegué a casa media hora antes. Abrí las ventanas, puse la cafetera y me senté en la mesa del salón con una carpeta azul delante. Dentro estaban las capturas de pantalla del video, una copia impresa de la reserva del hotel con su nombre y el de él, y una carta que escribí la noche anterior con las ideas claras. No era un drama, ni un discurso largo. Eran hechos. Opiniones. Decisiones. Ella llegó puntual. No traía bolso, ni maquillaje, ni abrigo. Entró como alguien que vuelve a un lugar donde ya no está seguro. Se sentó sin que se lo pidiera. ¿Vas a hablar tú o yo? Yo, respondí. Tú ya hablaste bastante. Ella bajó la mirada, se preparó para escuchar lo que fuera. No quiero gritos, no quiero insultos. No vamos a revolcarnos en lo que hiciste porque eso ya está claro y no tiene vuelta atrás. Lo que hiciste fue una traición, no por el sexo, sino por el nivel de mentira. Planeaste encuentros, creaste coartadas, te metiste en mi cama después de estar con otro. Eso es algo que no puedo pasar por alto, ni justificar, ni mucho menos perdonar. Pero tampoco voy a destruir mi vida con un divorcio lleno de odio. No quiero una guerra. Quiero salir de esto con la cabeza alta. Ella asintió despacio. No interrumpió. No se defendió. Vamos a separarnos, continué.
Ya hablé con un abogado. Hay maneras de hacerlo sin convertirlo en un espectáculo. Dividiremos todo de forma justa. Tú te quedarás en el piso hasta que se venda o se reparta. Yo buscaré otra cosa. No quiero quedarme en este lugar. No quiero mirar esa cama, esa cocina, ese sofá. No me interesa vivir en un museo de lo que fue mi humillación. No tienes que irte tú, dijo por fin. Puedo buscar otra cosa. Sé que fuiste tú quien se fue estos días. Pero no tiene sentido que sigas fuera de casa. Sí tiene sentido. Quiero desaparecer de aquí sin ruido. Irme como entré, con mis cosas, mi dignidad y sin deberte nada. Ella respiró hondo. Se le notaba derrotada. No intentó convencerme de quedarme. No me pidió otra oportunidad. Sabía que no iba a cambiar nada. Y con respecto a él, agregué, no quiero saber si lo sigues viendo, si ya no, si estás arrepentida o si fue algo puntual. No me importa. No me interesa lo que hagas con tu vida. Pero te aviso, si llega a molestarme, si aparece en este proceso de separación de cualquier forma, te vas a enfrentar a mí desde otro lugar. No como exmarido, sino como alguien dispuesto a defender lo poco que le queda. No voy a meterlo en esto, dijo, casi susurrando. Más te vale. Guardé los papeles en la carpeta, la cerré y la puse en la mochila. Me levanté. Esto fue nuestra última conversación como pareja. A partir de ahora hablaremos de trámites, no de emociones. Ella asintió otra vez. No lloró. No gritó. No se levantó a abrazarme ni a pedirme que lo reconsiderara. Solo se quedó allí, sentada en el mismo sitio, como si su cuerpo entendiera que ya no tenía derecho a moverse dentro de esa casa. Salí de allí sabiendo que había terminado. No lo sentí como una victoria. No sentí alivio. Tampoco dolor inmediato. Era otra cosa, una sensación de que todo el ruido por fin se había apagado y ahora quedaba solo el eco. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación. El abogado tramitó todo con eficacia, sin incidentes ni retrasos, y Clara y yo firmamos los papeles en 2 visitas distintas para no cruzarnos más de lo necesario. Yo me mudé a un piso pequeño en Móstoles que alquilé amueblado para no tener que cargar con demasiadas cosas. Me llevé lo justo, algunas mudas, mis libros, la cafetera, el portátil y las herramientas del trabajo. No quise nada que me recordara a la vida anterior. Ella tampoco puso objeciones, no pidió quedarse con nada en especial y no intentó negociar detalles personales. Fue todo limpio, frío y mecánico, como si estuviéramos liquidando un negocio que ya sabíamos que no funcionaba. Al principio me pregunté si eso era bueno o malo, pero con el tiempo entendí que simplemente era lo que tocaba. Volví a ver a algunos amigos, aunque no les conté toda la historia. Dije que la relación se había desgastado y que decidimos separarnos. Nadie preguntó más. Solo uno de ellos, Raúl, me miró con cara de saber que había más, pero no insistió. Agradecí eso. Tampoco quise involucrar a mi familia. Mis padres se enteraron una semana después por una videollamada donde les dije que necesitaba un cambio de aires y que me había mudado. No hice énfasis en nada más. Mi madre preguntó si estaba bien. Dije que sí. Mi padre, como siempre, no dijo nada y solo cambió de tema. Fue suficiente. No quería explicaciones ni lástima. Durante esos días comí solo, dormí solo y trabajé más de lo necesario. No por castigo ni por tristeza, sino porque necesitaba saber cómo era vivir de nuevo conmigo mismo sin nadie alrededor. Las primeras noches costaron. Me despertaba en mitad de la madrugada creyendo que había alguien al otro lado de la cama. A veces soñaba que Clara entraba en el cuarto con una taza de café y me hablaba de su jefe, como hacía antes.
Otras veces soñaba que no me había ido, que todo seguía igual, y cuando despertaba me costaba unos segundos recordar que eso ya no existía. El domingo siguiente me crucé con César. Fue en un supermercado del centro. Yo salía con una bolsa de pan y él entraba con unas botellas de vino bajo el brazo. Nos vimos de frente. No hizo falta presentaciones. Sabíamos perfectamente quién era el otro. Nos miramos durante 2 segundos. Él hizo un gesto con la cabeza, como de saludo forzado, y siguió caminando. Yo no dije nada. No lo insulté, no lo empujé, no hice nada. Solo lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre los estantes. Después me subí al coche, me quedé unos minutos mirando el volante y arranqué sin más. Esa misma tarde, Clara me mandó un mensaje. Fue el primero en 2 semanas. Decía, sé que me odias. Solo quiero decirte que me duele. Que no sé cómo vivir con esto. No respondí. No porque me diera igual, sino porque entendí que no me correspondía a mí calmar ese dolor. Ella tomó decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Yo también, pero desde otro lugar. Más adelante me escribió otra vez, esta vez para decir que si algún día quería tomar un café y hablar como personas, sin reproches, estaba dispuesta. Lo dejé en leído. No por orgullo, sino porque no tenía nada que decirle que no le hubiera dicho ya. Una noche, sin esperarlo, me encontré llorando en la ducha. No era rabia, no era desesperación, era solo la acumulación de todo lo que no había permitido que saliera. Me quedé allí de pie, bajo el agua caliente, respirando como si algo me estuviera presionando el pecho. No sé cuánto tiempo estuve así. Solo recuerdo que al salir me sentí más liviano, no mejor, pero sí distinto. Y eso bastó para entender que estaba avanzando, que poco a poco el dolor se iba transformando en otra cosa más manejable. Empecé a salir a caminar por las noches, algo que no hacía desde antes de casarme. Me gustaba recorrer calles desconocidas, ver escaparates cerrados, observar a la gente que aún quedaba por ahí. Algunas veces me sentaba en una terraza a tomar una cerveza sin compañía, simplemente viendo pasar el tiempo. Me volví más silencioso, más tranquilo, menos reactivo. Dejé de pensar en lo que había pasado y empecé a centrarme en lo que venía después. No tenía un plan, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba uno. Un día, revisando unos correos antiguos, encontré una foto de Clara y yo en la playa de Cádiz, tomada 4 veranos atrás. Estábamos riendo, con los pies en el agua y las manos entrelazadas. Me quedé mirándola un rato. No sentí ira ni tristeza. Solo pensé que esa versión de nosotros ya no existía, que esa pareja desapareció mucho antes de lo que yo había querido aceptar. Cerré la imagen, la borré, y continué leyendo correos sin detenerme. Ahora me despierto cada mañana sabiendo que estoy solo, pero también sabiendo que tengo el control de mi vida otra vez. No tengo que dar explicaciones, no tengo que fingir que todo va bien cuando no va, no tengo que compartir una cama con alguien que piensa en otro mientras me da un beso de buenas noches. Hay algo en esa certeza que me da calma. No busco revancha, no quiero rehacer mi vida con prisa, no tengo la necesidad de demostrarle nada a nadie. Solo quiero estar bien conmigo mismo, y por primera vez en mucho tiempo, siento que lo estoy consiguiendo.